Buenas noches, amigas y amigos que están sintonizando este día, jueves, plataforma. Es ya nuestro segundo programa y definitivamente nos invita a hablar sobre el acontecer nacional. Y pues bueno, también dentro del acontecer nacional tenemos temas inmediatos y temas que merecen también cierta profundidad. Quiero mandar ciertos saludos, agradecer profundamente el apoyo brindado a través de redes sociales por el lanzamiento del primer programa, el programa anterior, a Mirna Castillo en Concord, California. Muchísimas gracias, Mirna. A Gypsy Paz, a Es Luis también, a Jorge Flores, a Carlos Escobar, hasta Suecia, que siempre es un fiel televidente, a Francisco Hidalgo López, que también hizo sus comentarios, a William y a Willy también, ambos que estuvieron sintonizando el programa anterior, a Francisco Moreno hasta Canadá, junto con Lilian Monterrosa, que también nos estuvieron sintonizando el programa pasado, el programa anterior, a Reinaldo Coreas, Enrique Mendoza y también a Jaime Ramírez. Un abrazo bien fuerte hasta donde están, en cada uno de los lugares, y a cada una de las personas que hizo los comentarios. Leo con atención los comentarios que se emiten y bueno, en algunos casos cuando se puede igual extender un poco más sobre escrito se hace, y cuando no, pues a veces no todo el tiempo podemos estar pendientes de la red. Pero muchísimas gracias por sus buenos deseos, muchísimas gracias también por sus comentarios en torno a la posibilidad de abordarlos desde otras perspectivas, y también para poder incluso ir trabajando otras temáticas que nos convocan como salvadoreñas y como salvadoreños. ¿Qué vamos a conversar hoy? Hoy vamos a hablar precisamente de lo que a partir del fin de semana ha tenido a muchos salvadoreños y salvadoreñas hablando, es decir, el tema del Bitcoin. Y alrededor del tema del Bitcoin vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos que ir comprendiendo a efecto no solo de una reacción inmediata, sino que nos pueda ir colocando poco a poco algunos elementos para comprender mejor esto. En primer lugar, creo que eso fue lo primero que debe de haber hecho la institucionalidad pública. Es decir, antes de lanzar una noticia, y ya vamos a ir más adelante sobre el tema de la ley, se debió de haber generado un mecanismo de comprensión sobre qué significa esto de los bitcoins, a efecto de que la gente en El Salvador también pudiera tener todo un espacio de asimilación y de reconocimiento para ver qué tanto afecta esto o no afecta. Pero bueno, hecho lo hecho, entonces vamos a tomar ciertas consideraciones para hablar un poco de antecedentes del Bitcoin o de las criptomonedas en general, si quieren. Aparte de ello, vamos a hablar un poco sobre el escenario económico y político y social del país, porque tiene que ver también mucho con el tema social. Y finalmente vamos a cerrar con una serie de recomendaciones para las personas en particular, ¿verdad? Pero también para la institucionalidad pública que se ha dado la tarea de generar un proceso de incentivo del uso de esta moneda virtual. Lo primero que hay que comprender es que estas criptomonedas o monedas virtuales o procesos alrededor de los cuales se realiza un proceso de pago, de cambio, en donde se puede hablar de un depósito de valor o en donde se puede conversar sobre la unidad de cuenta que sirve para comprar o aceptarla a efecto de un cambio en particular, existen desde principios de los 90. Sin embargo, esta modalidad virtual, ya vamos a hablar un poquito más de qué se trata, en inglés se llama blockchain, que significa en español cadena de bloques. Lo que hace es generar, digamos, pequeños bloques en donde hay información interconectada entre sí, con profunda transparencia alrededor de movimientos, y en el tema específico de las monedas, lo que hace es precisamente poner en conexión todas las transacciones como un gran libro, digamos, un libro contable abierto a cualquiera que quiera tener acceso. Estas criptomonedas, y en particular el Bitcoin, tomó, digamos, mucha más fuerza allá por 2008, en donde se presentó una propuesta muy particular
justo antes de la gran crisis, esta burbuja inmobiliaria. Si bien recordamos, esta palabrita va a ser clave, la burbuja, porque precisamente más adelante vamos a desarrollar que hay elementos que pueden convertir la criptomoneda en una especie de burbuja. Pero en 2008 en particular, la burbuja que estalló es la burbuja inmobiliaria, es decir, la burbuja que tiene que ver con todos aquellos inmuebles o todo aquello que tenía que ver con el valor de las casas, edificios, terrenos, etcétera. En este sentido, esta propuesta se llamó efectivo electrónico usuario a usuario, es decir, el objetivo final de la criptomoneda o en general de la utilización de este software tiene que ver con evitar a un tercero o a un intermediario, incluido los bancos, la institucionalidad pública o los estados, o cualquier otro, una empresa grande que generaba un mecanismo de, digamos, mediación entre la transacción de una persona a otra, y que definitivamente este software en particular lo que hace es liberarlo per se. Ahora, como todo esto del Bitcoin, a lo que nos lleva es a empezar a estudiar todo aquello que no sabemos de dinero y todo aquello que no sabemos de computadoras, lo que hay que comprender es que alrededor de todo esto, de esta lógica de blockchain, hay todo un proceso de trabajo que permite llevar a otro nivel la interacción de usuario a usuario o de personas usuarias entre sí o de elementos que no necesariamente tienen que aterrizar o buscar o no están obligados, más bien, o se liberan totalmente de esta intermediación. ¿Qué significa esto? Que entonces todo aquel proceso que estaba de alguna forma vinculado con los bancos centrales de reserva o con el tema específico de la utilización de los bancos para intermediar es simplemente saltada por la existencia de esos, digamos, clústeres, ahí que está de moda, estos bloques creados en ese software en particular. El software como tal lo que hace es otorgar un número y este número no necesariamente debe de contar con datos o información personal, es decir, no tenemos por qué poner nuestro nombre, no tenemos por qué poner nuestra dirección, sino que se nos otorga un número específico de monedero, digamos en lo que en la traducción en inglés le reconocemos como monedero, y con este número, con esta identificación, yo puedo a través de mi teléfono o a través de un dispositivo generar los mecanismos de pago o transacciones cuando en el tema de criptomoneda nos dedicamos, ¿verdad? Es decir, sabiendo que el blockchain no es exclusivo de la criptomoneda y es precisamente este blockchain el siguiente paso de relación entre usuarios y usuarios. Con la criptomoneda lo que se hace es otorgar este monedero y con ese monedero entonces yo puedo realizar las acciones que yo considere que debo de realizar. Esto, digamos, de alguna forma genera un terreno en el que la libertad individual tiene una puerta bastante abierta en función de no depender de nadie que esté mediando esas relaciones entre personas usuarias. Pero claro, estamos también en un proceso en el que no a nivel mundial se reconoce, no solo por los estados en general, sino que también por instituciones financieras, que son las famosas intermediarias que hemos tenido todo este tiempo, esta figura, ¿no? Este uso de la moneda virtual o este uso en particular, que digamos de los más famosos, este uso del Bitcoin. Y esto tiene que ver precisamente con que no hay mucho margen o posibilidad de poder regularla considerando que al tercero lo excluye, es decir, la misma lógica y el mismo funcionamiento de lo que incorporo, pongo y cómo hago la transacción deja por fuera a este tercero que hemos venido mencionando. En ese sentido, entonces, es importante determinar ciertas cosas que pueden ser a favor o en contra de esta decisión. Y aquí vamos a hablar un poquito de la propuesta de ley que se ha presentado a efecto de regular, digamos, esta moneda. En primer lugar, hay que reconocer que ningún estado ha logrado regular este tema de las criptomonedas
porque es un tercero que también trata de mediar el uso de la misma. El programa pasado hablábamos de la emancipación. Entonces lo que está sucediendo de alguna forma es que en este proceso de emancipación se está hablando de abrir, digamos, inversión a aquellas personas que quieran colocar criptomonedas y que quieran generar una inversión directa en El Salvador, poniendo como elementos positivos para generar esta inversión, uno, el que la propiedad no tiene impuesto. Es decir, El Salvador, que es uno de los pocos países que todavía no ha puesto impuesto sobre la propiedad, ahora además lo grita a cuatro vientos como para mostrar un incentivo de inversión, en este caso en bitcoins. Hay que tener un tanto de cuidado en esto por dos razones. Uno, porque si estamos hablando de emanciparnos, pero si nos emancipamos de una lógica o de un sistema en particular para caer en un sentido similar al de los actores anteriores, entonces no estamos hablando de emancipación alguna. Hay que tener mucho cuidado con el ejercicio de inversión y con los límites de esa inversión, no solo en función de la utilización del Bitcoin o no, sino que también alrededor de los recursos naturales, que ese es otro elemento sobre el cual vamos a conversar. Todas estas playas, todo este circuito que tenemos alrededor de la costa, Surf City es solo un pedacito. De ese pedacito, si eso se va liberando, digamos, aún con el sistema actual, el tema de la propiedad en tales localidades ha sido un profundo dolor de cabeza para aquellas personas que siempre han estado relegadas de los beneficios de legislación que les permita tener acceso a propiedad. Si el incentivo es, entonces, véngase, porque aquí usted puede invertir y además de que puede invertir, no se le va a cobrar un impuesto por la propiedad, estamos cayendo también en la posibilidad de dejar a mucha gente que habita, que vive, que sobrevive día a día de la pesca y de otros tantos elementos que están en ese entorno natural de ellas y ellos, relegados por esta decisión de privilegiar a inversoras e inversores. La medida como tal no toca fibra o no llegaría a tocar fibra en relación con incluso la propuesta de ley, que es una ley totalmente general, es decir, una ley tan amplia y tan ambigua en sí misma, en su construcción, que realmente no dice más o no tiene más objetivo, de acuerdo con lo que se expone en sus considerandos, que abrir la posibilidad para fomentar y proteger las iniciativas privadas. Cuando vemos entonces la naturaleza de estas legislaciones, la ley en sí debería de llamarse no necesariamente ley Bitcoin. Debería llamarse, por ejemplo, ley de incentivo al uso del Bitcoin, con un especial énfasis en empresas que quieran fomentar inversiones en los lugares que así se han establecido para ellos. ¿Cuáles son los riesgos más fuertes de todo esto? Tiene que ver uno con la gran volatilidad que tiene esta criptomoneda, es decir, al ser una moneda que no necesariamente tiene un cambio fijo, sino que es flexible, eso significa que un día puede valer $80,000 y otro día puede valer $10. El punto es que la misma lógica de esa flexibilidad hace poco posible la utilización universal del Bitcoin para generar ganancias. Aquellas personas que logren sostener en el tiempo las caídas del Bitcoin, es muy probable que tengan mayores oportunidades que aquellas que viven el día a día con lo que tienen, con lo que comen, con lo que ganan para poder sobrevivir. Es decir, es muy posible que la existencia de esta criptomoneda o del Bitcoin como tal no logre resolver los problemas de desigualdad que son tan profundos en El Salvador. Además de ello, creo que es importante mencionar que otra gran desventaja que tiene es que puede abrir la puerta a operaciones ilegales. Y esto sucede no solo en el escenario del Bitcoin, también sucede, por supuesto, en el escenario de la moneda papel,
O sea, siempre el tema del lavado de dinero, el tema de la utilización y de todo el trasiego de productos se ve tanto en una como en otra. Sin embargo, el Bitcoin como tal, como decíamos anteriormente, al no ser rastreable, entonces definitivamente cubre mucho mejor a la persona que hace este tipo de transacciones. Por eso es que muchos estados han optado por no sumarse al tema del Bitcoin, porque no hay un proceso de regulación que lo permita. Es decir, al ser en total libertad de usuario a usuario, con datos reservados, entonces ahí es donde tenemos que poner atención en función de cómo se utiliza la herramienta. En algún momento también se conversa de la existencia de las herramientas y el uso de las mismas, a propósito. Y eso tiene que ver con que si yo tengo un cuchillo yo lo puedo utilizar para cocina, pero también lo puedo utilizar para cometer un delito. Entonces la herramienta existe. Lo que debemos de saber, lo que debemos de comprender es precisamente cómo se debe de utilizar y a quién beneficia esa herramienta en particular. Si usted es alguien que vive del día a día, si usted es alguien que no tiene suficientes, ahorros para poder sostener una caída del Bitcoin, no es recomendable que piense que este tipo de criptomoneda, le va a resolver su problema estructural de pobreza. No va a ser por ahí. Algunas de las propuestas que se tienen es que a la par de este proceso de incentivo del uso del Bitcoin se transversalicen todas aquellas políticas de protección social que permitan entonces sí una utilización colectiva de una moneda bajo condiciones similares. Si no estamos en condiciones similares, va a ser muy difícil que el Bitcoin como tal nos resuelva los problemas de pobreza, los problemas estructurales que tenemos en El Salvador. Todas y todos hablan del Bitcoin, porque el Bitcoin al fin y al cabo es aquella ilusión que nos mantiene con la posibilidad de poder romper con esos problemas estructurales. Yo diría que el Bitcoin eventualmente se parece a algunos gobiernos. Hay que tener cuidado con las ilusiones y hay que realmente entender qué es lo que hay detrás de ello. Soy Naida Acevedo Medrano, muchas gracias por haber estado en sintonía esta noche. Hay mucha tela que cortar sobre el Bitcoin, no se vale hablar de emancipación si a la vuelta de la esquina nos vamos a poner a depender de otros tantos inversores, y también hay que pensar en los problemas estructurales del país en función de poderlos trabajar en conjunto, en colectivo y poder salir. Problemas primitivos no se van a resolver con tecnologías de punta que ni siquiera miran estas desigualdades existentes ya. Un abrazo grande. Mis redes sociales son en Twitter @Naida con Y_AM, y en Facebook encuentra una página bajo el nombre Naida Acevedo Medrano. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves.